El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar bolsa, ni pan, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de reserva. Les dijo: cuando entren ustedes en una casa, quédense en ella hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a invitar a la gente a cambiar de vida. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este 15º domingo del tiempo común de la Iglesia, la palabra de Dios nos habla acerca de la vocación. ¿Qué significa vocación? Viene de vocare, ¿ya? De ahí vienen las palabras, las vocales, ¿no? Vocare en latín significa llamar. Entonces, una vocación es una llamada. Y sucede que, según la palabra de Dios, que hemos escuchado en la carta a los Efesios, todos tenemos una vocación, una llamada. La pregunta es, ¿quién nos llama a nosotros? El buen pastor, podríamos decir, somos sus ovejas. Y si nos reconocemos como tales, oiremos su voz, escucharemos la voz de Jesús. Otra pregunta interesante que podemos resolver en esta misa, a partir de la palabra de Dios, es ¿cuándo nos ha llamado el Señor? ¿En qué momento de la vida Él nos ha elegido y nos ha convocado a seguirlo? ¿En el nacimiento? ¿En el bautismo? Todo eso es cierto, pero lo que dice la palabra de Dios es más profundo aún. Dice que desde toda la eternidad Dios ya nos había llamado. Dice así el Señor, ¿no? Antes de la fundación del mundo, Él nos escogió por amor, para que llegáramos a estar en su presencia como consagrados a Él. Entonces, antes de que se fundara y se creara el universo, Dios ya nos conocía y nos tenía una misión, una tarea, un llamado. En la Iglesia, como dijo una hermana acá recién, todos como bautizados tenemos un llamado, a ser misioneros. ¿Qué es un misionero? Bueno, un misionero es aquel que cumple una misión. Misión significa un envío, alguien que está enviado. ¿Por quién? Una vez más por el Señor. ¿Y cómo se nota en el bautismo que somos misioneros, que tenemos una misión? Porque se nos dice con el crisma que somos en Cristo sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, esa es la dimensión que hoy día queremos meditar, la dimensión profética de anunciar a los demás la palabra de Dios, de llamar a nuestros hermanos a la conversión, a cambiar de vida, de invitarlos en el fondo a conocer a Jesús. Esa fue la misión que tuvieron los primeros discípulos de Cristo y es la misma misión que tenemos hoy todos los bautizados. ¿Y de qué manera? Bueno, Jesús les pide que vayan sin confiar en medios humanos. Dice, lleven sandalias, no vayan a pie pelado, pero no lleven repuesto de sandalias. Lleven solo un bastón y no lleven dinero. ¿Por qué dice Jesús eso? ¿No? Que no confiemos en lo material. Porque el verdadero misionero es el que pone toda su confianza en Dios, que el Señor hace todo. El Espíritu Santo hace todo. Y cuando uno llega a un lugar,
entonces quiere decir que lo van a recibir bien. Y esa misión va a dar fruto si uno está confiando en el Señor. Yo me acuerdo el primer año que me tocó hacer una misión como hermano religioso. Yo llegué a este lugar, San José de la Mariquina, en el año 1988. Y era un niñito nomás, de 17 años, llamado a ser hermano. Ahí me vistieron con la ropa ploma, ¿no es cierto?, un pantaloncito, una chaquetita, y andaba dando vueltas por ahí. Y ese año me acuerdo que todo era muy extraño para mí porque era tan distinto todo. Yo era una persona más de la ciudad y acostumbrado a colgarme de las micros, y aquí era un pueblo pequeño. Me acuerdo que me mandaron a cuidar la huerta, tenía que cuidar los pollos, cuidar los patos y plantar lechuga, ¿no?, pasarlas del almácigo a la huerta. Y era divertido que cuando yo caminaba hacia la esquina para comprar algo para el almuerzo, la gente me miraba y se reía, ¿no? Dice, ¿por qué se reirán? ¿Será que no les gusta mi ropa? Y era que tenía una fila de patos atrás que me seguían, de ida y vuelta. Entonces, ese año fue muy extraño y sentía como que a lo mejor no estaba en el lugar apropiado, ¿no? Que no era un lugar adecuado para mí, porque no me sentía muy bien, la verdad. Echaba de menos mi familia, mis amigos, todo lo demás, etc. Pero termina el primer año, 88, y en el verano del 89, en enero, el padre Martín me manda a misionar. Y me fui a una comunidad que se llama Piutril. Y ahí entonces llegué tal como dice Jesús aquí, ¿no? Sin nada. Más encima andaba medio deprimido, entonces no sabía mucho qué iban a decirle a la gente. Entonces yo llevaba una imagen de la Virgen, ¿no?, de la Madre, como esa que está ahí. Pero era pequeñita. Y yo dije, bueno, lo único que puedo hacer es decirle a la gente que la Virgen los quiere mucho a todos, nada más, pues, ¿qué más voy a decir? Y que recemos un ratito el rosario. Así que en cada casa que yo iba, llevaba la imagen y les decía eso y rezábamos el rosario. Y todas las familias me recibieron bien. Algunas me contaron una historia increíble, que hasta el día de hoy me acuerdo, pasaron varias anécdotas ahí en medio de esos cerros. Y el día que me voy, hacemos una pequeña procesión en el lugar donde hoy está el cementerio de Piutril. Y cuando me voy, me dice el animador de aquella época, que era don Daniel Nahuel Palma, me dice, usted se va, pero esta imagen se queda aquí, con autoridad. Y ya, se la entregué la imagen. Y pasaron unos pocos años y ahí se fundó una capilla que hoy se llama Madre del Pueblo y tiene esa imagencita como patrona de la comunidad. Entonces, fíjense, uno hace algo en el nombre de Dios, como dice Jesús acá, sin llevar bolsa, ni pan, ni dinero, y se notan los frutos, porque la obra, la misión la hace el Señor. En la primera lectura del profeta Amós, se le llama la atención al profeta porque está profetizando en un templo llamado Betel, y llegan esos sacerdotes del santuario y dicen, ¿tú qué te crees? Tú eres un simple campesino, ¿qué andas haciendo aquí? Ándate a otro lado, le dicen. Y él dice, es cierto, yo cuido vacas y cuido sicómoros, que son como una especie de higo. Entonces, pero yo estoy aquí no por mi voluntad, no por mi iniciativa, sino que a mí me llamó el Señor. El Señor me dijo que tenía que despabilarme y anda a hacer de profeta para mi pueblo de Israel. Entonces, se fijan que uno cuando sigue al Señor, y todos estamos llamados por el bautismo a hacerlo, y descubre esa llamada, lo hace no en nombre propio, ¿sí?, sino que en nombre de Jesús. Así es que, como dice el Santo Evangelio, el Señor envía a sus discípulos de 2 en 2, y así es como la iglesia sale adelante. Así fructifica la iglesia. ¿Cuál es el mejor momento para comenzar a misionar? Bueno, el mejor momento es hoy,
porque hoy es el tiempo apropiado para evangelizar, para hablar en nombre de Jesús a nuestros hermanos. Y tal vez no es necesario ir a la plaza de San José con un micrófono a gritar, sino hacerlo con los que están más cercanos, con mis familiares, con mis hijos, con mis padres, con mis abuelos, con mis hermanos, con mis vecinos, con mis colegas de trabajo, con mis amigos, con quien esté a mi lado, con mi prójimo. Porque evangelizar es entregar algo que uno vive interiormente. Nadie da lo que no tiene tampoco. Pero ese algo es el tesoro más grande que uno guarda, que es la fe. Y no importa cómo lo hagamos, no importa si no tenemos títulos así de yo estudié en un seminario o hice un curso especial. A propósito, ahora en agosto comienza un curso de nivelación teológica para todos los que quieran, es a distancia, cualquier persona que se interese puede inscribirse a distancia, es decir, por internet, y con reconocimiento del Obispado de Villarrica y de la Universidad de San Sebastián. Bonito curso de nivelación para aprender bien cosas de Biblia, de liturgia, en fin, de sacramentos, de historia de la Iglesia, un poco de teología, etc. Porque cuando Dios llama a alguien a evangelizar, no llama a los capacitados, hay un dicho que dice así, ¿no? Sino que capacita a los que llama. Este profeta Amós estaba ahí en el campo y Dios lo llamó. Y cuando Jesús vino al mundo, tampoco llamó a los grandes fariseos, a los grandes escribas, que eran como los teólogos de aquella época, ¿no es cierto?, sino que llamó a las personas más sencillas, a unos pescadores, llamó a unas personas medio extrañas. Por ejemplo, Simón el celote era un terrorista, los celotes eran terroristas, que estaban siempre haciendo guerrillas contra Roma, y se convirtió, por supuesto, él se hizo seguidor de Jesús, un hombre muy pacífico después, pero extraño el origen de estas personas, ¿no? Mateo era un cobrador de impuestos, que era considerado un ladrón y un pecador. Entonces, Jesús llama a quien quiere. Y ciertamente, si hoy estamos acá, escuchando esta palabra de Dios, seamos como seamos niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, en la condición que estemos, casados, viudos, solteros, todos tenemos esta posibilidad de evangelizar, porque Jesús confía en nosotros, al modo como podamos hacerlo, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras actitudes, con nuestro ejemplo también, como decía San Francisco, o dice San Francisco, no sé si es así, pero es bonita la palabra, la anécdota, que San Francisco le decía a sus discípulos: siempre hay que estar predicando, y a veces incluso con palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que la mejor prédica es el testimonio de vida, y eso todos lo podemos hacer. Recordamos, por supuesto, hoy día con estas enseñanzas de la palabra, de la liturgia de la palabra, que en esta capilla tenemos el gran ejemplo de don Manuel Maliqueo, que me recordó el hombre Amós, el profeta Amós, un hombre dedicado a tantas cosas en su vida, ¿no? Primero trabajaba en unas minas, creo, de carbón, allá en la zona de Concepción. Después aquí, algo más cercano a la iglesia, entre los libros de la biblioteca, y Dios lo llamó a ser un verdadero profeta, un diácono permanente, pero que realmente marcó bastantes generaciones, creo yo, con su apostolado. Así es que ojalá que todos podamos abrir nuestro corazón a la llamada del Señor, que confía en nosotros. Y ojalá no nos pase lo que decía San Agustín: timeo dominum itinerantem. En latín eso significa: tengo miedo del Señor que pasa de largo. Porque el Señor es muy caballero, ¿no? Toca a nuestra puerta del corazón muy suavecito, porque no nos quiere forzar, no nos quiere obligar, pero sí nos llama la atención y nos pregunta si queremos seguirlo. Y ahí cada uno verá. Pero
pero todos tenemos una vida solamente para invertir nuestro tiempo, y qué bonito sería entregárselo al Señor para servirle de profeta, al modo como Él quiere. Él sabe cómo somos y cuenta con nuestros talentos y con nuestros defectos también para hacer su obra. Lo importante es que confiemos en Él. Así sea. Amén.